Buenas, en este caso, en este video vamos a realizar lo que es la parte de retroalimentación de lo que son los siguientes temas. Funciones, insertar y eliminar elementos, diseño de página, insertar objetos, tablas, gráficos, tablas dinámicas y gráficos dinámicos. Este video puede que esté dividido ya sea en tres partes o simplemente uno solo, dependiendo de lo que es la parte de la duración. Listo, vamos a comenzar con lo que es el tema de las funciones. Ya, cabe recalcar, primero lo primero, que es una función. Una función prácticamente me permite realizar operaciones matemáticas, ya sea una sola o ya sea varias en una misma celda. Es decir, me permite realizar operaciones de grandes cantidades de números sin necesidad de utilizar los operadores matemáticos. ¿Cuáles serán esos operadores matemáticos? El más, el menos, el por y el divisor. El divisor, ¿ya? En este caso, las funciones no van a utilizar ninguna de estas opciones. En este caso, ninguna de estas operadores matemáticos. Listo. Existen dos maneras de realizar lo que es la función. La función de manera manual y la función de manera gráfica. En este caso solamente vamos a realizar lo que es la retroalimentación de la manera manual. Primero, antes que nada, ¿qué tipo de funciones existen? Existen funciones. Primero, antes que nada, ¿cómo podemos visualizar las funciones? Mediante la pestaña de fórmula o simplemente podemos visualizarla mediante el botón de insertar función o podemos escribir el nombre de la función, pero esto lo vamos a ver más adelante. Listo. ¿Cuáles son los tipos de funciones que existen? Primero, las financieras, lógicas, de texto, fecha y hora, búsqueda y financiera, matemáticas y trigonométricas y por último lo que son las más funciones que están lo que son las estadísticas, de ingeniería, de cubo, de información, etcétera. Listo. Entonces, ¿cuáles son los tipos de funciones que nosotros vamos a ver? ¿Cuáles vamos a recordar? En este caso solo vamos a recordar lo que es la parte de insertar función y alguna que otra función debido a lo que es la cuestión de lo que es el tiempo. Listo. Entonces, ¿cuál es la estructura de una función? La estructura de una función siempre va a comenzar con el signo de igual, ¿verdad? Siempre va a comenzar con el signo de igual. ¿Por qué? Porque el signo de igual dice que lo que va a seguir es una operación matemática o es una función. Listo. Seguido de lo que es el nombre de la función. Los nombres de las funciones están en lo que es la lista de texto de su manual de estudio. En este caso, de los textos, de lo que es matemáticas, de lo que es lógica, financieras, etcétera. Listo. Cuando ustedes escriben directamente el nombre de una función, automáticamente se les va a abrir lo que es un paréntesis. Cabe recalcar que ese nombre va a trabajar con los siguientes valores. ¿Cuáles son esos siguientes valores que están dentro de la función? Se llaman argumentos. En este caso, los argumentos prácticamente son números o valores que se van a utilizar. Ya, en este caso, de esta manera, argumento, argumento 2, argumento 3 y así sucesivamente. Hasta llegar a los argumentos que yo quiero utilizar. Ya, cabe recalcar lo siguiente, solo puedo utilizar hasta 255 argumentos, en este caso 255 valores, 255 números. ¿Listo? Y para finalizar, ustedes cierran lo que es el paréntesis. Siempre deben cerciorar que el paréntesis que abra tenga que cerrarse. Si hay más de dos paréntesis, tienen que cerrarse los dos o más paréntesis de la misma manera. Ya, listo. Entonces, esta es la estructura de una función. Yo le voy a poner un punto aquí, es para que no se me resuelva la función, pero no tiene nada que ver con lo que van a ver. O sea, el punto está ahí, es para que no se me resuelva este cuadrito. Listo. Entonces, ¿cuáles son las funciones que prácticamente vimos? Vimos son tanto lo que son las funciones matemáticas, las funciones lógicas, las funciones estadísticas y las funciones de información. Esas son las funciones que nosotros vimos. Ya, en este caso. Ya, listo. Yo igualmente les voy a ubicar lo que es un ejemplo de cada una de las funciones.
Pero en primer lugar, vamos a comenzar a resolver lo que es este pequeño cuadrito. Ya. Este pequeño cuadrito prácticamente narra lo que es la utilización de estudiantes y sus respectivas notas. Listo. Entonces, dice que yo tengo que sacar el promedio. Primero, antes que nada, ¿cómo se saca el promedio? ¿Cómo se calcula lo que es el promedio? El promedio normalmente dice que se calcula sumando los valores que se esté utilizando, en este caso son 3 valores, dividido para el número de valores. Es decir, prácticamente sumo los 3 valores y divido para, en mi caso, 3. ¿Por qué? Porque son 3 valores. Es decir, 8 más 8 más 8, 24, ¿verdad? Dividido para 3, prácticamente, a 8, ¿verdad? De esa manera. Listo. Entonces tenemos lo que es esa parte. Pero ¿cómo podemos resolver mediante funciones? Yo en este caso voy a realizar la utilización de una de las funciones que está aquí, que en este caso sería una función estadística, que es la parte de promedio, ¿verdad? La estructura vamos a ponerle igual. ¿Cómo se calcula lo que es el promedio? Menciono, igual, ahí está la estructura. En este caso, para calcular el promedio, su fórmula se llama promedio, ¿verdad? Promedio. Ahí automáticamente me sale promedio, promedio.si, promedio.si conjunto y promedio, promedio A, ¿ya? En este caso, que es promedio aritmético. Listo. Entonces, ¿cuál es la que voy a utilizar? Yo en este caso voy a utilizar promedio, ¿ya? En este caso, veamos que se me abre automáticamente lo que son los paréntesis. ¿Sí ven? Y yo simplemente lo que tengo que hacer es seleccionar los valores a que le tengo que sacar lo que es el promedio. En este caso, directamente esto, ¿verdad? Veamos que la selección me sale desde D6 hasta F6, ¿verdad? Esa es la manera de utilizar lo que son los promedios. Y listo. Listo, ya tenemos lo que es esa parte de ahí. Ahora, para calcular los demás promedios es la misma operación, pero en este caso hay una manera de poder realizar la función de manera seguida. Es decir, que si lo que son los siguientes valores tiene el mismo procedimiento, simplemente lo que ustedes tienen que hacer es el valor calculado, arrastrarlo, o sea, con la puntita que está en la parte inferior derecha, y lo arrastra. Y vemos que automáticamente se calcula lo que es el promedio de lo que son los valores que están ahí. ¿Ya? Veamos, ¿sí ven? De 10 hasta F10. Esto prácticamente se llama lo que es utilización de copia de celdas. Listo. Copia de celdas, copia de funciones. Listo. Entonces, de esta manera nosotros tenemos lo que es la utilización de las funciones. Asimismo, existen las funciones matemáticas, suma y multiplicación. ¿Por qué no digo resta ni división? Porque la resta y división no tiene función. ¿Listo? Así sucesivamente. Listo. Vamos a hacer una cosita más. Vamos a dar un otro pequeño ejemplo que en este caso es la utilización de las funciones lógicas. Ya, la utilización de las funciones lógicas prácticamente venían de la siguiente manera. Si desean verificar todo este contenido que estoy hablando, en este caso de las funciones, pueden ir a la unidad número 6 del libro de operador de sistemas que se les entregó directamente. Listo, ya tenemos entonces esa parte de ahí. Ahora, vamos a hacer que voy a calcular lo que es una función lógica. Ya, pero en este caso las funciones lógicas, menciono, las funciones lógicas prácticamente son funciones que yo hago una pregunta y me responde, ya sea así o ya sea, bueno, ya sea positivamente o ya sea negativamente, ¿verdad? En este caso voy a hacer un pequeño ejemplo. ¿Cuál es ese pequeño ejemplo? De las notas, ¿verdad? ¿Cuáles son esas notas? Hagamos de cuenta que en el colegio, etcétera, 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 existe lo que es la utilización de ¿qué? La utilización de una malla, de que si el promedio excede a los 7, o sea, de 7 en adelante, aprueba, ¿verdad? Caso contrario, reprueba.
Entonces, tenemos prácticamente una condición. Si es, o sea, si mi promedio es mayor o igual a 7, yo apruebo, ¿verdad? Caso contrario, repruebo, ¿verdad? Caso contrario, listo. Ahora, primero lo primero, ¿cómo es la estructura de las funciones lógicas? La estructura de las funciones lógicas varía dependiendo de cuál vaya a utilizar. Si voy a utilizar la función sí, si voy a utilizar la función no, si voy a utilizar la función y, si voy a utilizar la función o la de verdadero, o la de falso. ¿Verdad? Cualquiera de esas dos funciones ahí. Listo. Entonces tenemos eso de ahí. Vamos a hacer la estructura. En este caso yo voy a utilizar la función sí. Aprueba. Ya. La estructura de la función sí, menciono, se realiza de la siguiente manera. Primero, para poder realizar la estructura es la siguiente. Igual, sí, ¿verdad? Prueba lógica, que en este caso la prueba lógica es la pregunta que se hace. Si un número es mayor, menor, igual, mayor, igual, menor, igual, diferente, etc. En este caso, esas son las preguntas. Si se llega a cumplir esa pregunta, o sea, lo que está preguntando, tenemos una estructura que dice valor si es verdadero y otra estructura de valor si es falso, ¿verdad? La de valor si es verdadero me va a mostrar lo que yo ponga ahí, o sea, lo que yo ubique aquí, si es que la pregunta se cumplió. Caso contrario, si no se cumple la pregunta, me muestra lo que yo escriba aquí. Entonces ustedes pueden escribir ahí un número, una palabra, etcétera. Pero cuando trabajan con texto, tienen que poner entre paréntesis. Listo. Entonces esa sería la estructura de la función. Sí. Entonces, ¿cómo vamos a hacer lo que es un ejemplo? El ejemplo sería de la siguiente manera. Mi condición es esta. Si mi promedio es mayor o igual a 7, aprueba, ¿verdad? Que sería mi valor es verdadero. Caso contrario, reprueba, que en este caso sería mi valor es falso. Listo, ya tenemos entonces la función hecha. Igual, si, ¿verdad? Si mi promedio, mi valor de promedio, en este caso este de aquí, es mayor o igual a 7, ahí termina mi pregunta, mi prueba lógica. Me mostrará a prueba, entre comillas, porque es texto, punto y coma, otra vez comillas, caso contrario, reprueba. Listo, entonces ya tenemos lo que es la función hecha. Recordemos cerrar siempre lo que son los paréntesis. Listo, ya tenemos entonces esa parte de ahí. Listo, en este caso aprueba porque excede el 8. 7 aprueba. 9 aprueba. 6 debe salir reprueba. Y 9 aprueba. Cabe recalcar que las funciones prácticamente son automáticas, en este sentido de que si yo llego a cambiar un valor, etcétera, tiene que actualizarse lo que es el valor ya hecho. Ejemplo, llegamos acá y vemos que reprueba directamente. Listo. Entonces, eso sería lo que es la parte de retroalimentación de la parte de funciones. Listo. Seguimos entonces. Siguiente tema. Insertar y eliminar elementos. Insertar y eliminar elementos. Listo. En este caso voy a tomar esta de aquí. Para poder, menciono, poder insertar o eliminar lo que son elementos, prácticamente ¿a qué me refiero? Insertar filas, columnas, celdas y lo que son hojas. ¿Ya? Esos son los elementos que yo voy a insertar. Hay dos maneras de insertar de manera rápida. La primera es posicionándose donde ustedes quieren insertar. Ejemplo, yo quiero insertar algo debajo del 8, ¿verdad? Entonces me ubico en el 7. Clic derecho, insertar, y yo pongo, dependiendo, si quiero insertar una sola celda,
para abajo o para la derecha, o si quiero insertar una fila o si quiero insertar una columna. Si yo inserto una fila, automáticamente se me inserta una completa. Si yo inserto una columna, se me inserta para la derecha, para la izquierda, toda una columna, dependiendo de la posición que ustedes hagan. Ya, lo que es la parte de clic derecho, insertar, recordemos que si se inserta, insertará algo ahí y lo demás se irá para los lados. Recordemos esa parte de ahí. Asimismo, lo que es la parte de celdas. Si yo quiero insertar una celda, clic derecho, insertar, y utilizo cualquiera de estas dos primeras opciones. Insertar celdas, o sea, desplazar las celdas hacia la derecha o desplazar las celdas hacia abajo. En este caso. Listo. Ya tenemos entonces esa parte que tenemos ahí. Listo. Y por último teníamos lo que es la parte de insertar hojas, que simplemente se hace de la siguiente manera. Acá abajito yo voy apretando lo que es el más para poder insertar lo que son hojas. Ya. Había otra manera de poder insertar. Sí, la hay. Que es mediante la pestaña de inicio, la sección de insertar y la sección de eliminar. Ahí tenemos insertar celdas, filas, columnas y hojas. Insertar celdas, filas, columnas, perdón, eliminar celdas, filas, columnas y hojas. De esa manera, esa es la manera de la que usted podría realizar lo que es la inserción y eliminación. Vamos al siguiente tema, diseño de página. Listo. En la parte de diseño de página es muy diferente al momento de trabajar con Word. ¿Por qué? Porque en Excel tenemos la sección de insertar diseño de página, perdón, la parte de diseño de página, donde puedo yo modificar los colores primarios, puedo trabajar con lo que son los márgenes, pero ya no hay tantos márgenes como lo veíamos en Word, la orientación vertical y horizontal, y lo que es la parte del tamaño de la hoja, que en este caso normalmente trabajamos con el tamaño A4. De ahí no necesitábamos absolutamente nada para poder trabajar con lo que son estos elementos. Listo. Insertar objetos. La parte de insertar objetos menciono prácticamente, me refería a lo que es la utilización de estos objetos, de lo que es la parte de tablas, lo que es la parte de imágenes, los gráficos, etcétera, ¿verdad? La parte de inserción de lo que son los elementos, en este caso, se realiza de la siguiente manera. Primero, si yo quería convertir lo que es un registro en tabla, simplemente seleccionaba tabla y elegía. Si en este caso tiene encabezados, que prácticamente los encabezados son los títulos de la tabla, si no tienen, directamente le quitan esta opción. Pero cabe recalcar de que si llegan a tener, tienen que ubicar eso, porque si no le ubican, automáticamente se ubica columna 1, columna 2, columna 3, o los primeros datos se utilizan como encabezado. Listo, ya tenemos lo que es esa parte. Seguimos entonces. Tenemos lo que es la parte de insertar imágenes, que no tiene, digamos, tanto valor en este sentido, en esta parte. Simplemente seleccionaba insertar imagen y yo seleccionaba directamente la imagen que deseaba insertar. Listo. Y por último teníamos lo que es la utilización de los gráficos recomendados. En este caso, para insertar lo que son los gráficos, simplemente usted necesita insertar seleccionar lo que son los elementos que va a graficar e ir a insertar gráfico recomendado, o simplemente utiliza los estilos de gráficos que ya vienen aquí por defecto, los tipos de gráfico. En el caso que ustedes le pongan gráficos recomendados, aquí les aparece los gráficos que le recomienda lo que es la aplicación. Si no, simplemente se va a todos los gráficos y elige el tipo de gráfico que desee insertar. Listo, de esa manera. Cabe recalcar que esa era la manera de poder insertar lo que son los gráficos para que no haya absolutamente digamos, ningún problema al momento de trabajar con eso. ¿Ya? Ejemplo, si yo quiero graficar estos datos, insertar gráficos recomendados, en este caso puedo utilizar gráficos de columna, de líneas, circular, barra, área, etc. En este caso, de esa manera.
Yo en este caso voy a utilizar este de aquí. Y vemos que automáticamente sale lo que son los gráficos. Ya, si quieren realizar lo que es un recorderis de lo que es la utilización o cuáles son los elementos del gráfico, aquí igualmente le pongo, igualmente pueden pausar lo que es el video, que aquí están los elementos del gráfico, el eje, los títulos de los ejes, el título del gráfico, etiqueta de datos, tabla de datos, barra de error, línea de cuadrícula, leyenda y línea de tendencia. Igual les voy a dar una explicación rapidita de lo que eran estos elementos. El eje prácticamente son el eje horizontal, el vertical y el horizontal, que son estos nombrecitos que están aquí. El título de los ejes son prácticamente títulos que se ubican a eso que acabo de mencionar. Título de gráfico es la parte de aquí arriba. Etiqueta de datos son los valores que van a aparecer en cada una de las barritas para que no haya ningún problema, que en este caso tenemos de esa manera. Tabla de datos, que es la misma tabla que se utilizó para graficar, me permite agregar al gráfico. Barra de errores simplemente son para utilización de, de diagramas estadísticos, etc. Y por último lo que tenemos la leyenda. La leyenda prácticamente lo único que me permitía hacer es quitar o agregar lo que son la coloración, o sea, el código de color, de esa manera, ¿sí ven? El código de color. Ya. Lo demás que ustedes deseaban cambiar de gráfico, simplemente ustedes tenían que ir a agregar elemento, simplemente acá, o simplemente tenían que ir a la parte de seleccionar datos o cambiar filas y columnas, dependiendo de los datos que ustedes necesitaban o dependiendo de los datos que no necesitaban. En este caso, si yo quiero quitar datos del título o agregar datos, me iba directamente a donde dice seleccionar datos y elegía si quería agregar o si quería quitar elementos al gráfico. En este caso solo quiero la nota de promedio, así que quito estos dos y pongo aceptar. De esa manera, ¿verdad? Si quería quitar algún otro dato, simplemente yo elegía qué es lo que necesitaba y qué es lo que no necesitaba. O si quería agregar nuevos, aquí directamente les ubicaba. Listo, ya tenemos entonces la utilización de lo que son los gráficos y ya tenemos lo que es la parte de la utilización de lo que es los elementos, ¿verdad? Ya lo que es la parte de retroalimentación de gráficos dinámicos y tablas dinámicas ya no se realizará porque eso lo vimos la anterior clase. Espero que les haya ayudado lo que es esta pequeña retroalimentación y espero que en estos 22 minutos de explicación hayan aprendido por lo menos algo o hayan recordado todo lo que es el material de estudio que hemos visto anteriormente. Cualquier cosa me notifican y cualquier cosa revisan el libro. Listo. Tengan una excelente tarde o noche, día, dependiendo de qué horario lo esté viendo.